Acá. Ahí está. Ahí puse a grabar la clase. Perdón, pero Gracias. menos mal que me lo decís, porque sinceramente yo me olvido completamente de eso. No es que tenga un rechazo por... Uy, ¿ahora? ¿No? Quiero volver a Share. Ahí está. No es que tenga un rechazo, digo, por compartir. Es que me olvido sinceramente. Bueno, acá. En base, les decía, a las preguntas que están en el tablerito del Padlet, yo organicé este esquema. Lo que hice fue estructurar las preguntas, porque había una que era como el eje vertebrador, que preguntaba la línea de tiempo de la historia de Grecia. Entonces voy a empezar por explicar eso. Nosotros sabemos que, como aprendimos desde la primera clase, desde que leímos y corroboramos el primer texto donde me hablaba de periodizaciones, sabemos que todas las periodizaciones son convenciones de los historiadores para estudiar un periodo, ¿no? Entonces, acá tenemos 3 grandes periodos en la historia de Grecia. Y cuando digo grandes es porque abarcan tiempos muy largos, sobre todo el primero, pero fíjense, por ejemplo, la era clásica, del sexto al cuarto, ¿sí? Son un montón de años, si ustedes lo piensan. Son un montón de años. Siempre tenemos que recordar que como estamos en la antigüedad, estamos contando en números negativos, contamos en inverso, tenemos la escala invertida, no se olviden de eso. Bien, la era arcaica es la más complicada de todas y nosotros no profundizamos en esa era. Lo que hacemos, que nos va a pasar también lo mismo con Roma, lo que hacemos es plantear una idea general de lo que pasa ahí, focalizando algunos puntos importantes que necesitamos para el resto. Entonces, fíjense, era arcaica, siglos XIV, 1300 antes de Cristo, al siglo VI antes de Cristo. ¿Sí? Siglo VI antes de Cristo es el 500 antes de Cristo. Miren la cantidad de tiempo que abarca eso, ¿no? Y aparte abarca épocas muy, muy antiguas en donde todavía no son griegos, todavía son pueblos helénicos mezclados con otros pueblos de otros lugares. Entonces es una época compleja. Es la época de formación de Grecia. Luego viene la era clásica, periodo clásico que va del siglo VI al siglo IV aproximadamente, es el periodo de esplendor. Y en ese periodo de esplendor hay un punto de esplendor que es el siglo de Pericles, que puntualmente es el siglo V, aunque él no lo vive entero el siglo, obviamente, pero es puntualmente el siglo V y está caracterizado por el dominio o el predominio de Atenas por sobre todas las otras polis, lo que trae grandes problemas aparejados, como vamos a recapitular luego. Y la última etapa es la edad helenística. La edad helenística no es la decadencia, sino el puente. En realidad la edad helenística es la época de transformación. ¿Por qué hablamos de una época de transformación? Que comienza con el imperio de Alejandro Magno o imperio greco-helenístico o imperio greco-macedónico, como le quieran llamar. ¿Por qué hablamos de una época de transformación? Porque en realidad, si ustedes piensan en lo que estuvieron leyendo, las polis griegas tienen una mentalidad exclusivista. Ellos consideran que cada una de sus polis es valiosa en sí misma, que no necesitan de nadie más. Y de algún modo por eso todas las polis se defienden de Atenas cuando Atenas trata de imponerse. Porque cada una de ellas se piensa a sí misma como si fueran países separados. Usando una analogía que a mí mucho no me gusta usar analogías con el mundo actual porque son muy diferentes, pero bueno, pensando esto, entonces cuando uno se pone a pensar en eso, se da cuenta, por ejemplo, el ciudadano. El ciudadano es ciudadano de Atenas. Si un ateniense se va a Esparta a vivir, no solo no es ciudadano, no es nada, vive en Esparta, trabajará. Es más, hasta podrá hacer fortuna, podrá ser rico en Esparta, pero no es ciudadano espartano, por lo tanto no es nadie.
Se acepta ¿por qué? Porque habla griego. Y las diferencias de lenguaje entre griegos y entre atenienses, espartanos, tebanos, etcétera, son como las nuestras con los cordobeses. Acentos, alguna inflexión, no mucho más. Lo aceptan porque creen los mismos dioses. Pero al espartano mucho no le gusta la idea de tener otro que no sea espartano. Y lo mismo podríamos decir de Tebas, Eubea, Calcis, Olinto, Olimpia, todas las polis griegas. En la época helenística, y a cuento del dominio de Macedonia sobre ellas y de la unificación, recuerden ustedes que a partir de Alejandro se produce la unificación de Grecia, desaparecen las polis. Entonces, esa unificación hace que en vez de desaparecer el espíritu griego, conjuntamente con la polis, solo desaparezca la idea de polis, pero el espíritu griego permanezca a través de los valores de la paideia, el bien, la verdad, la belleza, permanezca a través del arte, de la filosofía, y todo eso, para Alejandro Magno, tiene que ser la base de una nueva civilización. Por eso todas las preguntas muy interesantes que hicieron en el Padlet están relacionadas, pero todas parten de este punto, tener en claro la periodización. Por eso les digo, la era helenística es una etapa de transformaciones. La primera transformación la hace Alejandro, cuando les borra de un plumazo el localismo, la autonomía, y transporta los valores de la civilización griega a todos los pueblos que conquista. Que en realidad deberíamos decir, Alejandro Magno no conquista pueblos. Él emprende una lucha contra los persas. En el camino va sumando poblaciones que ya venían guerreando contra los persas, con el afán de formar un único imperio. Luego de derrotar a los persas, y después de haber fundado más ciudades de las que conquistó y de las que destruyó, Alejandro Magno no sobrevive mucho más a eso. 2 años y muere en el 323 a.C. No deja herederos, los tiene, pero no los deja nombrados. Se generan una serie de guerras entre los generales macedónicos que estaban a cargo de cada uno de los espacios que él dominaba, y se produce una división que conocemos como los reinos helenísticos. Y recién en el siglo II a.C., los romanos conquistan a los griegos. Pero fíjense ustedes que cuando conquistan estos reinos helenísticos, y la diversidad de estos reinos que estaba dentro de la órbita de Alejandro, hay una cosa que sobrevive. ¿Y sobrevive qué? La cultura griega. La base cultural de Grecia. Eso es muy interesante. Por eso hablamos de una segunda transformación a partir de la conquista romana. Bien. Esto para hablar la línea de tiempo a grandes rasgos. Ahora nos vamos con la Grecia arcaica. Yo acá se las dividí. Algunas categorías por ahí no las van a encontrar en la bibliografía, vuelvo a repetir. Los textos están escritos pensando en la utilidad de algunos procesos históricos y no de todos. Puede ser imposible ver la totalidad. En el caso de la era arcaica es una era, vuelvo a repetir, compleja, confusa. Tiene 2 grandes problemas para estudiarse. El primero es que no hay fuentes escritas prácticamente hasta el siglo IX a.C. Es decir, que del siglo XIV al siglo IX a.C. no tengo registros escritos, o al menos registros escritos valederos, hay cositas perdidas. En segunda instancia, todos los vestigios que tengo son arqueológicos. Vasijas, cacharros, platos, cubiertos, fragmentos de tela, palacios, casas, ciudades, objetos, esculturas, pero no tengo una referencia para conectar el objeto con el hecho. Entonces tengo que confiar en que a partir del siglo IX a.C. voy a empezar a tener un poco más de organización a partir de los mitos, y sobre todo de la gran epopeya que significó la narración de Homero, puesta por escrito en la Ilíada y en la Odisea.
Sin embargo, los helenos existen desde antes. Hacia el siglo XIV, estos pueblos, acuérdense que los helenos son un conjunto de pueblos, no es uno solo, emigran por razones que desconocemos, suponemos que deben haber sido climáticas, pero desconocemos las razones ciertas, y se establecen en la península griega, generando esta primera edad para los historiadores, que es la edad minoica, a partir de un evento que yo les conté, que es el momento en que cruzan el Egeo y dominan Creta, ¿no? Que eso está narrado en un mito, el mito de Teseo y el Minotauro, narra ese episodio. La era minoica, o a la era minoica, le sigue la era micénica. En la era micénica nos encontramos con que todas estas tribus helenas han formado aldeas, a las que denominamos oikos. Y el otro fenómeno que encontramos es que estas aldeas han tenido un problema poblacional, un éxito poblacional. Han crecido tanto demográficamente que los recursos de la región donde ellas viven no les alcanza para subsistir. Y como el comercio entre ellas es muy, el trueque entre ellas es muy difícil, por la geografía griega en ese momento, además adaptarse a esa geografía en ese momento, deciden enviar a los matrimonios jóvenes, a las parejas jóvenes, a fundar colonias por fuera de Grecia, por fuera de Samanito. Y así, si ustedes después revisan, van a ver en el mapa de la colonización, estas aldeas se empiezan a copiar, porque claro, estos jóvenes, ¿qué van a hacer cuando lleguen a otros territorios? Copiar el modelo del lugar de donde proceden. Estas colonias entonces hacen que los griegos se difundan por todo el Mediterráneo. Hacia Occidente van a llegar incluso hasta lo que hoy es Portugal. Y hacia Oriente se van a ir expandiendo. Esta expansión no quiere decir ganar tierras. Es llegar a un lugar deshabitado y fundar una colonia, fundar un oikos, una aldea. Esta aldea es políticamente independiente, se autogobierna, porque no puede esperar que la decisión le venga de su ciudad origen, que está en Grecia. Piensen ustedes, por ejemplo, una colonia, una ciudad actual que fue colonia griega, es en el sur de España, Ampurdán. Ampurdán fue, y originalmente, una colonia griega. Si alguien tenía que esperar que se tomara una decisión política en Ampurdán, que fue fundada por Focea, una aldea griega en el medio de lo que hoy es Grecia, de la manito, era imposible. Entonces las colonias son como las aldeas, independientes. Pero guardan relación económica, sí viajan a menudo llevando y trayendo mercadería. Crean una nueva población que tiene una matriz griega y que se identifica consigo misma, con esa matriz griega. Entonces, miren, en la época micénica, lo único que a mí me tiene que quedar claro es que se produce, por un lado, esta colonización, este fundar aldeas en distintas partes, y por el otro, que cuando están yendo a fundar aldeas hacia lo que hoy es Turquía, se encuentran con una ciudad muy poderosa, grande y poderosa, que no es griega en su origen, que rivaliza con ellos, que no los quiere dejar establecer en las costas, por razones fundamentalmente de subsistencia. Ellos eran proveedores y además consumidores de mercancías de viajeros que iban y venían por un estrecho que se llama el estrecho de los Dardanelos, de oriente a occidente. Entonces, ¿por qué querían dejar establecer un pueblo nuevo ahí? Esto generó la famosa Guerra de Troya. Esos son los dos eventos. La Guerra de Troya no nos interesa tanto en sus datos, que tenemos pocos, como en la narración de su historia, porque la narración viene después, es una narración mitológica, ¿no? Los mitos empiezan a hablar de la historia de Troya.
hay un montón de mitos sobre la guerra de Troya que no están escritos en la Ilíada ni en la Odisea, que hablan más bien del final de la guerra, pero que sí están en otros relatos mitológicos que fueron transmitidos de manera oral y luego puestos por escrito de manera anónima, aproximadamente hacia el siglo IX antes de Cristo, y que daban cuentas de esa edad micénica o época micénica, porque justamente los que emprenden la lucha en contra de Troya, y después se le van a aliar todas las aldeas griegas, son los micenios, que es una región en donde se ubicaba Esparta. Entonces, por eso es que se llama época micénica. Pero no hay que complicarse la vida con estos nombres. Retengamos la guerra de Troya en lo sustantivo, retengamos la colonización y retengamos que el final de la guerra de Troya implicó también, o para decirlo de otra manera, la guerra de Troya también significó el desgaste de las aldeas, porque todas acudieron a brindar apoyo a los micénicos en contra de los troyanos, y eso significó una guerra prolongada. La guerra de Troya dura aproximadamente 20 años, una guerra muy larga en la cual se drenaron hombres y recursos. Entonces eso generó un desgaste en las aldeas. El otro evento importante es lo que llamamos período homérico. El período homérico, la era homérica, está de acá, es en realidad para indicar la importancia y el protagonismo de esta figura, que es Homero, poeta, de quien tampoco sabemos si existió realmente, si fue una persona de carne y hueso. Suponemos que lo fue, quiero creer que lo fue, pero hay dudas sobre esto por sus escritos, por la manera de la escritura, por las formas, por el estilo, por las denominaciones que da a determinados objetos. Si hay como un solapar temporal, ¿no? En un momento describe, por ejemplo, una forma de indumentaria que no era posible en la época de la guerra de Troya, y tampoco en su tiempo, entonces uno se desorienta. Pero ciertamente los poemas homéricos tenemos que mencionarlos, no solo porque son universales de la literatura épica, sino porque además son culturalmente la fundación de los griegos. Cuando un griego quiere tener una referencia de cómo actuar, vuelve a la Ilíada o a la Odisea. Cuando un griego quiere tener una referencia de qué hacer frente a un problema, vuelve a leer lo que hicieron en la Ilíada y la Odisea, porque ellos consideraban que ahí estaban escritas no solo las bases de su cultura, sino los fundamentos hasta de las prácticas de sus ancestros. ¿Sí? ¿Qué hicieron sus ancestros ante estos problemas que la vida de la época planteaba? Entonces vuelven siempre a la Ilíada y la Odisea, y de hecho se enseña la Ilíada y la Odisea a los niños, se le enseña a los adultos, se resignifica a través de distintos mitos, y se vuelve a enseñar en la época de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno las toma como modelo también. ¿Sí? Alejandro Magno tenía una particular predilección por Aquiles, y por eso es que él se consideraba el nuevo Aquiles. Entonces quiero decir con esto, esos son ejes que tenemos que tomar. Y la función del poeta, yendo más allá de la persona de Homero, la función del poeta en este final del período arcaico. Dijimos, esa era homérica la podemos situar hacia el siglo IX antes de Cristo. Entonces, indudablemente ahí tenemos algo importante que señalar: el valor del poeta en la cultura arcaica. ¿Sí? Va a ser un valor fundante, eso ustedes lo tienen en el texto. Y finalmente la era arcaica termina con dos grandes creaciones del espíritu griego. El paso del mito al logos, es decir, el momento en el cual los griegos ya no van a explicar el mundo en términos mitológicos y van a decir, esta tormenta eléctrica, este rayo que ha caído quemando el árbol que estaba frente a mí, es producto de un castigo que Zeus envía, o que los dioses están furiosos y Zeus se hace eco de la furia arrojándonos ese
ese haz de luz y de energía. Digo Zeus porque Zeus es el propietario del rayo. No van a pensar así, sino que van a tratar de buscar una explicación que no tenga que ver con los dioses y que no tenga que ver con los mitos. Una explicación racional. Esa explicación racional, a la que llamamos filosofía, empezó indagando en el origen y composición de las cosas de la naturaleza. Empezó preguntándose si todo se mueve, y el movimiento entendido en el tiempo, no la locomoción, ¿eh? Es decir, si las cosas nacen, crecen, se desarrollan, mueren y vuelven a nacer, como pensaban ellos, tiene que haber algo que no se mueva, tiene que haber algo que quede permanente. Y tiene que haber algo que componga a todas las cosas de la naturaleza, independientemente de lo particular de cada una de ellas. Tiene que haber un sustrato único que sea como el hilo conductor de toda la naturaleza, ¿no? Entonces, a partir de esas primeras reflexiones, trataron de buscar explicaciones sobre los fenómenos naturales, pero en términos naturales, no en términos sobrenaturales. También hago la aclaración, eso no significó la desaparición de los mitos. Todo lo contrario, los mitos continuaron cantándose, continuaron resignificándose, continuaron adquiriendo nuevos sentidos, pasaron al teatro también, a la tragedia, y en otros casos pasaron a ser las narraciones que permitían el desarrollo de la religión, y pasaron a ser el factor de unidad de las polis. Y esa es la segunda creación, que yo las puse en el mismo globo, filosofía y polis, porque nacen casi en paralelo, entre el siglo VIII y VII antes de Cristo. Y las polis, que son ciudades-estado independientes, autónomas, que tienen su propio escudo, su propia moneda, su propio gobierno, y que incluso se reúnen en torno a la noción de ciudadano, una ciudadanía hereditaria, ¿sí? Si el padre y la madre son ciudadanos, en Atenas, entonces el hijo será ciudadano. En Esparta la ciudadanía la transmite solo el padre. Y hay una variedad, además, en esta independencia y autonomía de las polis, una variedad de formas de gobierno. Casi todas empiezan con monarquías, pero van derivando en lo sucesivo del siglo VII en distintas formaciones. Por ejemplo, Tebas desarrolla de la monarquía un estadio que se llama aristocracia. Gobiernan los más capacitados, y en general esos más capacitados o más preparados, considerados sabios, eran los ancianos. Pero en el caso de Esparta, en vez de tener una aristocracia, tienen un gobierno extrañísimo, que es una mezcla entre aristocracia y monarquía. Se llama diarquía. Dos reyes de familias enemistadas que son electos por un consejo de ciudadanos, y ese consejo de ciudadanos, ¿sí?, a su vez, consulta al consejo de los sabios o ancianos. En ese sistema se equilibran todos los poderes. Todo lo que nosotros llamamos poderes del Estado, que la división de poderes no existía en la antigüedad. No se entendía así. ¿Quiénes pueden integrar esa asamblea? Los espartiatas. ¿Quiénes son los espartiatas? Los nacidos en Esparta, que son hijos de espartanos. Y obviamente acá hay un sesgo muy fuerte de la familia, que es algo que no nos tenemos que olvidar porque también pasa en Roma, pasa en Esparta, en Atenas, en Grecia, en todos lados en la antigüedad. La familia tiene un peso significativo. Por eso la familia y el clan constituyen las sociedades primarias. El clan es la reunión de muchas familias con un antepasado común. Claro, entonces decíamos, Esparta tiene esta diarquía medio extraña, que en la película 300 se ve muy bien, ¿no? En el momento en que a Leónidas la asamblea le dice que no puede embarcarse en la empresa de auxiliar al resto de las polis y detener o contener el asedio de los persas, y Leónidas está empecinado en que sí puede hacerlo, que debe hacerlo porque está en riesgo la seguridad de la propia Esparta.
entonces va a consultar al oráculo y al consejo de ancianos. Entonces se ven muy bien todos esos elementos. Si bien, como ya les dije una vez, creo, y como sí puse en el módulo, 300 es obviamente una versión fílmica hollywoodense basada en una historieta, y la historieta está basada en la historia real, contada por Tucídides en Historias de las Guerras del Peloponeso, aunque el episodio sea de las guerras médicas. Pero es muy interesante ver toda esa faceta, ¿no? Entonces, claro, Atenas desarrolla primero una monarquía, después una aristocracia, y después, como la aristocracia generaba lo que ellos llaman stasis, rebeliones populares, deciden dar origen a un sistema único y novedoso, que en Atenas surge en el siglo VI, aproximadamente entre el 540-520, es decir, a finales del siglo VI, al que nosotros llamamos democracia, pero que ellos llamaban politeia. Democracia, le damos ese nombre, por la prevalencia del demo. ¿Y saben qué era el demo? El barrio. Porque los ciudadanos atenienses estaban organizados en la asamblea por barriadas. También hago la aclaración, el barrio no era el vecino de al lado que no tiene nada que ver conmigo. En el mismo barrio vivían todos los parientes. Entonces, en realidad es la familia ampliada a los primos, etc. Por lo cual ese barrio para los atenienses se llama demo. De ahí viene la palabra democracia. El gobierno barrial no es el gobierno del pueblo. Entonces Atenas sigue ese camino, pero claro, Atenas, Esparta, Tebas y todas las otras polis que les mencioné ya, y que ustedes vieron por ahí, son independientes y autónomas, pero tienen lazos comunes, y ellos se reconocen entre ellos con esos lazos comunes, y esos lazos comunes son fundamentales. La religión, el peso del politeísmo, el considerar que los dioses son eternos, inmortales, sí, por supuesto, pero sufren. Y el sufrimiento de los dioses es peor que de los mortales, porque si un dios se lastima, la lastimadura le dura de por siempre. Si un dios como Zeus se da con un hacha en la cabeza, se vuelve a reconstituir y le puede volver a pasar. El dolor es eterno para los dioses, lo mismo que un montón de otros padecimientos físicos. Para el griego, todos los dolores físicos del hombre son también de los inmortales. Entonces los dioses tienen forma humana, sí, hasta en lo más ínfimo. Eso es antropomorfismo. También está esta noción del tiempo cíclico, ¿no? Y esta cuestión del destino al que todos estamos atados, según los griegos, y del cual no podemos liberarnos ni aunque conozcamos ese destino. Cualquier rebelión contra el destino termina adelantando los pasos de lo que debía suceder. El gran tema que va a ocurrir con todo esto, yo lo puse en uno de los comentarios muy interesantes del legado griego, es el concepto de inmortalidad. Miren qué concepto más bonito, porque dicen los griegos que los dioses son inmortales, solo los dioses son inmortales. Sin embargo, el hombre puede tener un gozo de inmortalidad en algún momento. Por supuesto, post-mortem, siempre, ¿no? ¿Y cuál es la posible inmortalidad del hombre? Ser recordado por las generaciones. Quiere decir que los docentes somos inmortales. Porque para bien o para mal somos recordados por todas las generaciones. Ese concepto de inmortalidad de los griegos es bellísimo, chicos. Es bellísimo. Ser recordado, pero no ser recordado mal. Ser recordado incluso por lo bueno, incluso por las virtudes, por las buenas acciones. Esa es la única clase de inmortalidad. ¿Y dónde la veo mejor representada? Mejor representada en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no son competencias deportivas. Los Juegos Olímpicos son competencias religiosas.
cada uno de los competidores le entrega lo mejor que sabe hacer a los dioses. Dona su virtud, sobre todo al dios principal que es Zeus, en homenaje a quien se hacen las Olimpiadas. Entonces, el que es excelente corriendo, el que es rapidísimo, entrena para hacerlo porque es su don. Y una vez al año en la ciudad de Olimpia le obsequia ese don a Zeus. Y así todos los competidores. En Atenas se hacían las Panateneas, que tenían el mismo espíritu. Nuclear a todas las polis en torno a concursos de canto, danza, teatro, poesía, literatura. El premio era una corona de olivo o de mirto, de acuerdo a la época en que se hiciera. ¿Sí? Entonces es muy interesante pensar estos conceptos. Lo pongo por ejemplo del lazo cultural. Y ahí tienen una de las creaciones fundamentales de Grecia, la polis, la filosofía, los poemas épicos homéricos. ¿Mm? Para decirlo sintéticamente y abandonar la era arcaica, no piensen en términos de los nombrecitos solamente, sino que piensen en el contenido fundamental que ese nombrecito les permite desarrollar. A mí no me interesa que se acuerden era homérica, pero sí me interesa que se acuerden de Homero y del papel de los poetas en el mundo griego y de la filosofía y la polis y la guerra de Troya. Y bueno, sí, hubo causas, consecuencias, pero ¿qué es lo importante de esa guerra? El valor que va a tener como sentido de origen para los griegos. En la era clásica, nosotros tenemos dos grandes, y acá pasa lo mismo con las guerras, ¿no? Las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Esto es fácil. Las médicas, los griegos se enfrentan a un enemigo muy poderoso, el imperio más grande hasta ese momento, los persas. Los persas están invadiendo, y lo que van a hacer los griegos es defenderse. ¿Qué nos va a interesar de esas guerras médicas? Que los griegos le ganan a los persas. Que los griegos repiten lo que cuenta la Ilíada que hicieron en la guerra de Troya. Formar alianzas entre las polis para defenderse y atacar a los persas. Y ese es el éxito que logran. Y entonces ahí dirán, hemos triunfado. No, los griegos dirán, los dioses de Grecia han triunfado sobre las infames bestias a las que adoran los persas. ¿Por qué infames bestias? Porque como los griegos creen en dioses antropomórficos a los que se le brindan cantos y alabanzas, olivo, vid, comida y algún que otro trozo de carne, los persas no. Los persas creían en dioses con brazos de mono, cara de pez, cola de reptil. Se parecían mucho más a lo que los griegos llamaban monstruos. Y la monstruosidad representaba para el griego, esa monstruosidad, representaba para el griego el mal, representaba para el griego el error. ¿Sí? La otra gran distinción, que lo han visto porque yo les puse el fragmento de la película 300 en donde mejor se evidencia, es que para el hombre griego le produce un horror que un pueblo crea que quien lo gobierna es un dios. Eso se denomina teocracia, y era lo más frecuente en todo el mundo en la época de los griegos. Sin embargo, para el griego, los dioses existen y están en el monte Olimpo y nos ayudan, nos auxilian o nos castigan. Pero no gobiernan las polis. Las polis están gobernadas por hombres. Y no puede haber en el entorno del hombre un gobierno de los dioses. Esa diferenciación está muy marcada y es también un elemento de peso para decir cómo los dioses le ganaron a esas bestias y a esos seres abrumadoramente terribles que venían de Persia. Por supuesto que los persas no se olvidaron de la afrenta, ¿no? Que unas pequeñas ciudades chiquititas desperdigadas por un continente irregular, lleno de montañas,
las vencieran al imperio más poderoso de la época, tampoco va a ser agradable. Bien, ¿qué me interesa entonces de guerras médicas? Ver eso, ver cómo logran ese triunfo, o sea, qué consecuencias trae ese triunfo sobre los persas, y ver también que una de esas consecuencias es que los atenienses se avivan y toman la decisión de pedirles a las polis de su liga, de su alianza, que le financian la reconstrucción, porque ha sido la más perjudicada de todas. Le habían destruido el puerto, las murallas, la empalizada y hasta la Acrópolis. Y esa reconstrucción va a correr por cuenta de los aliados. Entonces Atenas empieza a crecer. Llega Pericles y la hace crecer el doble, porque no solamente continúa cobrando esta cuota de la liga, sino que además les impone un predominio militar, económico, cultural. Entonces las polis empiezan a pensar, si Atenas sigue creciendo, ¿qué le impide unificarnos a todas y convertirse en la capital? Nada, en realidad. Con esta idea es que Esparta se alía con otras polis y le declara la guerra a Atenas. Y así comienzan las guerras del Peloponeso. Es decir, que una consecuencia a largo plazo de las guerras médicas es la rivalidad entre atenienses y espartanos, o para decir con más precisión, entre todas las polis griegas, aliadas o con Atenas o con Esparta, que eran las más fuertes y las más grandes. Las guerras del Peloponeso también traen un elemento muy importante, que es un desgaste. Ese desgaste de las guerras del Peloponeso es aprovechado por los persas. Yo les dije, van a querer volver siempre. Los persas entonces, queriendo volver, van a alimentar el desgaste. Esto no es nada nuevo, es una estrategia. Entonces, cuando veían que había alguna de las polis que estaba tratando ahí de liderar, envenenaban, por así decirlo, la cabeza de la otra y las ponían de rivales. ¿Y cómo lo hacían? Les daban, digamos, recursos económicos como para que continuaran la guerra con esa polis. Y así iban sobornando a cada una de las polis para ponerlas unas en contra de otras. ¿Quién fue el que se avivó de esto? No fue nadie de Grecia, no fue ninguno de los griegos. Fue un macedonio, Filipo, el rey de Macedonia. Él se avivó de lo que estaban haciendo los persas, pero además Filipo tenía una enemistad grande con los persas, debido a que también habían querido dominarlo a él, dominar su reino, el reino de Macedonia, al norte de Grecia, y no habían podido lograrlo, pero sí, los persas triunfaban sobre los griegos y terminaban uniendo a todas las polis, Macedonia también iba a desaparecer. Entonces, para salvar a Macedonia, era necesario destruir a Persia. Y para destruir a Persia, era necesario unir a las polis griegas. Ya no podían estar separadas y divididas. Este es el pensamiento de Filipo de Macedonia. El segundo elemento que tengo que tener en claro es que las polis no perciben su decadencia. Perciben que están en guerra, pero no perciben que se están viniendo abajo sus valores, sus ideales, el ideal ciudadano. Y ahí entran los sofistas en Atenas a jugar muy fuerte. En Atenas la sofística es, no diría una escuela, pero sí una corriente de filósofos, algunos de ellos con un pensamiento más fuerte que otros, pero que creen que es imposible enseñar la verdad, porque la verdad no existe. Que todo depende de la mirada personal, es decir, subjetiva, o de las circunstancias, de lo que ocurre, relativa. Pero además hablan del relativismo moral. Las cosas no son buenas ni malas, son de acuerdo a cómo a mis intereses sean necesarias. Tras todo esto,
el gran mérito de los sofistas es haber desarrollado una pedagogía para eso. Entonces, ellos enseñan un arte, enseñan un método para hablar bien y convencer al otro. Y cobran por enseñar. Pero claro, yo siempre hago este chiste que es malo, pero bueno, lo hago siempre, que es el siguiente. Yo también cobro por enseñar y no soy sofista. Es decir, quiero decir con esto, no podemos decirle a los sofistas como característica que cobran por enseñar, que me lo ponen en todos los parciales. La característica más importante de los sofistas no es esa. Pero esa nos sirve como consecuencia, sí. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que relacionar es que los sofistas enseñan todo esto, el relativismo, el subjetivismo, esta moral dual o relativa, o doble moral, que la ley es el derecho del más fuerte, es decir, de aquel que logre imponerse en la asamblea. Y que como cobran por enseñar, los ciudadanos que pueden pagar son solamente los ciudadanos ricos. Entonces la democracia se termina convirtiendo en una oligarquía. Y ahí empieza el deterioro de Atenas. Y ahí empieza la debacle de Atenas. Por otro lado, también los sofistas enseñaban que no existe la ciudadanía. Que era muy ridículo pensar que uno es ciudadano de Atenas y no ciudadano de Esparta o de Persia. Para ellos la ciudadanía es egoísta y por lo tanto el hombre es ciudadano de la humanidad. El hombre es ciudadano del mundo, y ese concepto es el de cosmopolitismo. Y es el que termina triunfando. Y un poco hoy somos sofistas en ese sentido, porque hoy vivimos en cosmópolis. Nuestras ciudades están integradas por millones de individuos que entre sí tratan de ser lo más egoístas posibles, que no generan vínculos de solidaridad a menos que estén en situaciones muy extremas. Y que, por otro lado, se pueden agrupar en guetos o barriadas, culturalmente asociadas, con una inmensa diversidad cultural, hoy acelerada por todo el flujo de Internet. Pero en esa época, los sofistas estaban proponiendo un modelo disruptivo, un concepto de ciudadanía totalmente diferente del que las polis griegas exclusivistas sostenían. Ahora bien, vuelvo con el tema de Macedonia. También es Profe, cierto, sí. una Bien. pregunta. Con respecto a lo de los conflictos, esto que se genera entre la democracia y la oligarquía, por esto que explicaste de los sofistas. Uh-huh. En una parte del material creo que nombraba esto de conflicto entre democracia y oligarquía, pero ponía por la intromisión de Esparta en sus asuntos de gobierno. También. Eso sería otra de las... Es otra de las Además de lo de causas. los sofistas, la intromisión de Esparta. Exacto. Sí, vos Ok, pensás que para Esparta es una estrategia también, ¿no? Así como los bien. persas quieren debilitar a las polis, otra de las razones de la decadencia de la democracia es esa. Los espartanos permanentemente sobornan a la gente, ¿a quiénes? A los que no pagan a los sofistas, justamente, para comprarles de alguna manera el voto en favor de Esparta, de una alianza con Esparta. Alianza que iba a terminar muy mal, porque los espartanos pensaban, en términos muy vulgares, comerse Atenas, ¿sí? Derrotarla. Entonces, sí, claro, es otra de las causas. Ahora, Los sofistas estaban, o sea, no era que estaban solo en Atenas, sino que eran toda Grecia. empezaron en Atenas y su foco de trabajo es Atenas. Puede que encontraras algún sofista en otro lado, pero no iba a estar muy cómodo, porque todos los sofistas son atenienses, son ciudadanos atenienses. Y vos no te olvides que el espíritu ateniense es un espíritu conversador, es un espíritu curioso, es un espíritu muy hablador. En otras polis, como Esparta, los espartanos son lacónicos. Ese término viene de la región donde estaba sentada Esparta. Lacónico quiere decir que hablan sí, no y lo justo y necesario. Viene un comerciante, los tipos comercian, hacen el intercambio. El comerciante viene de Egipto, hacen el intercambio, ya está. En cambio, el ateniense le pregunta, ¿cuándo salió? ¿Cómo estaba el clima? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Por qué se viste de esa manera?
Es decir, hay otras formas de pensar, más que nada de vivir, que para el sofista serían imposibles si no es en Atenas. La oposición a los sofistas, el modelo de ciudadano clásico, es Sócrates. Y justamente la muerte de Sócrates, el hecho de que lo obliguen a beber cicuta como condena por delitos que no cometió, que ni siquiera eran delito además, y que él sabe que no cometió, pero también sabe que está perdido porque son los sofistas los que dominan en la asamblea y los que convencen a los demás de que él es culpable. Y los tienen convencidos, ¿no? La muerte de Sócrates también es el momento de, por decirlo así, de desencanto de la democracia ateniense. Mirá qué desencanto tan grande es que el discípulo de Sócrates, Platón, cuando propone en la República el gobierno ideal para cualquier ciudadano, nos pone un gobierno autoritario como gobierno ideal. Porque el gobierno democrático mató a su maestro, ¿no? Platón es un desencantado de la democracia. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta. No sé si está claro lo que preguntabas, que no sé tampoco quién lo preguntaba. Sí, Agustina, sí, gracias, Agustina, profe. me pareció por la voz, pero... Bien. Ahora, vamos con esto que es lo último y después paso directo a Alejandro y seguimos. ¿Qué pasa con los macedonios? Yo les voy a contar esto que parece muy raro, pero vuelvo con la idea del exclusivismo ateniense. Los atenienses creen que Atenas es la ciudad elegida por los dioses y que no en vano su patrona, Atenea, es la diosa de la inteligencia y la sabiduría. Es decir, hay como una manera de pensar medio soberbia en los atenienses de que son los exclusivos del mundo y que por debajo de ellos vendrán todos los demás. Pero particularmente con los macedonios tienen una hostilidad que la tiene toda Grecia. Los macedonios originalmente, ahí acá, en la era minoica, son una de las tribus, ¿sí?, que vienen con los griegos, son helenos. Proceden de una de las tribus helenas, que son los dorios. Fundan aldeas ahí. El problema es que no desarrollan polis. Desarrollan un estado centralizado con pequeñas aldeas y una ciudad fuerte que las domina, que es la capital, que se llama Pella. Segundo problema, tienen monarquías consideradas primero divinas y después representantes de los dioses. Tercer lugar, veneran a los mismos dioses, pero le introducen dioses de otras culturas. Y eso ya está mal. Los dioses griegos no cotillean con otros dioses. Y además tienen costumbres que para los griegos son inmorales. Por ejemplo, la bigamia o la poligamia, que era una costumbre muy extendida entre las clases altas macedónicas, incluso entre la monarquía macedónica. Esto hacía que los reyes macedónicos se casaran con muchísimas mujeres en pos del heredero, pero también les generaba un problema, ¿no?, que se imaginarán ustedes. Tenían disponibles 18 candidatos para heredar el poder si el rey moría. Entonces se peleaban entre todos. Bueno, Filipo había logrado estabilizar esa situación. Filipo tiene 2 hijos con Olimpia, una hija que se llama Cleopatra, y un hijo que no es la Cleopatra conocida, y un hijo que es Alejandro. Pero también tenía otras mujeres. Con las otras mujeres también tuvo hijos, pero ninguno era considerado heredero, porque a ojos de Filipo, el futuro heredero iba a ser este Alejandro. Tenía con otra joven un hijo que llamaba Alejandro Perdicas, o sea, le había puesto el mismo nombre. A quien Alejandro Magno va a querer muchísimo y lo va a nombrar embajador en distintos episodios de su historia. Pero bueno, esto les cuento simplemente a título de que vean las diferencias con la cultura de las polis griegas, ¿no? Entonces, por esta razón, y sobre todo para los atenienses, los macedonios son bárbaros, no son griegos, aunque hablan griego.
no se visten como griegos, no piensan como griegos, no son griegos. Y ese es el desdén que tienen contra Macedonia, y por eso no se avivaron de aliarse con Macedonia para derrotar a los persas. Siempre la mantuvieron a Macedonia aislada, lejos de ellos. En este caso, Filipo advierte lo que yo ya les decía. Para evitar que los persas tomen Grecia y lleguen hasta Macedonia, es necesario eliminar a los persas. Para eliminar a los persas hay que unir a los griegos. Así que Filipo empieza una serie de campañas, primero muy amistosas, con las polis griegas, después muy enemistadas. Asesinan a Filipo y eso determina el cambio de gobierno. Llega su hijo Alejandro, y Alejandro, que no les tiene mucha paciencia, los va a terminar dominando, unificando Grecia y emprendiendo una campaña en contra de los persas. Así va a empezar el imperio de Alejandro Magno. ¿Qué nos interesa de este imperio? Bueno, de este imperio de Alejandro nos interesa fundamentalmente algunos conceptos raros para la época. En principio nos interesa la forma de conquista, o de lo que podríamos llamar conquista. Luego en el camino que va avanzando para llegar a Persia, porque el objetivo es destruir a los persas en Persia. Para que ustedes se ubiquen, Persia hoy sería Irak e Irán juntas. Ese era el núcleo de Persia. Entonces, para derrotarlos, él pretende llegar con sus ejércitos hasta ahí. A lo largo del camino va pasando por distintas poblaciones que habían sido dominadas por los persas. Con esas poblaciones tiene la siguiente actitud. Si desean voluntariamente incorporarse en esta lucha contra los persas, son bienvenidas, serán ciudadanos, serán contemplados como ciudadanos, y solamente tendrán que, tributar impuestos para poder continuar con la campaña. Si no lo son, serán dominadas militarmente, incorporados a los ejércitos a la fuerza, para ir en contra de los persas. A lo largo también de estas campañas, Alejandro no solo domina algunas ciudades y hace alianzas con otras, sino que les respeta los gobiernos locales. ¿Por qué enfatizo esto? Porque esto es el modelo de conquista que usará Roma. Ese es el modelo de expansión que va a usar Roma. Segundo elemento importantísimo. Para Alejandro Magno es más importante fundar ciudades que destruirlas. Entonces funda a lo largo de toda su expansión, funda distintas ciudades, a todas les pone Alejandría. Bueno, algo egoísta tiene que tener el hombre. Aparte de ser, según dicen las crónicas, muy bonito. Entonces, a lo largo de todas sus campañas, él va fundando ciudades. El propósito de las fundaciones es que se conviertan en focos culturales para llevar adelante el helenismo, o helenización del mundo. ¿Qué es la helenización? Esto que les dije al principio, que la cultura griega, para decirlo en términos reales, que los ideales y valores de la cultura griega sean el fundamento de todas las culturas, sean el factor aglutinante, ¿sí? Más allá de la diversidad, haya un fondo común, y que ese fondo común sean los ideales y valores de la cultura griega. Que les cuento que ese objetivo, aunque él se muriera y no lograra a todos los demás, ese objetivo lo logró, porque lo mismo hicieron los romanos cuando conquistaron Grecia. Se llevaron los fundamentos de los ideales de la cultura griega y los trajeron para Occidente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el otro valor. Una de las preguntas que aparecían en el Padlet se refería al concepto de homonoia. Homonoia significa igualdad de todos los hombres. Bajo este concepto, Alejandro muestra no su parte macedónica, sino su educación aristotélica. Aristóteles es el maestro de Alejandro. ¿Cuál era el concepto de igualdad de todos los hombres? Que la visión imperial que él tenía es que la humanidad se sintiera parte de ser humano,
y no griego, persa, espartano. Ese verdadero cosmopolitismo que él pensaba se sustentaba en la idea de que todos los hombres son iguales, y por lo tanto no importan las diferencias raciales, ni uso la palabra raza que no se usaba en esa época, pero bueno, las diferencias raciales, ni las diferencias de lugar de origen, sino que todos eran iguales ante la ley, tal como enseñaban los atenienses. Y por lo tanto, para lograr esto, hizo algo raro, algo que a nosotros nos suena extraño. Propició, y de hecho él lo hizo como ejemplo, los matrimonios entre gentes de distintos lugares, de distintas procedencias y de distintas razas. Porque el objetivo era lograr una única humanidad al finalizar todo. ¿Sí? Por eso les digo que es un pensamiento raro. A ese pensamiento se lo conoce como homonoia, igualdad de todos los hombres, que además es norma, porque noios viene de nomos, que quiere decir norma, regla. La regla es, todos somos humanos, no importa qué tan diferentes seamos. Un ideal muy raro para un tipo que uno se lo imagina como un conquistador barbárico, ¿verdad? Pero bueno, no me da el tiempo para explayarme. El tema de Alejandro Magno es un tema muy apasionante porque tenemos que diferenciar al Alejandro histórico del mitológico, se crearon mitos alrededor de él, y de una importancia tan grande, gente, que aún hoy las señoras muy, muy viejas de Macedonia, cuando ustedes saben que los macedonios son un pueblo eminentemente pescador, hoy aún, su industria más importante es la industria naviera y pesquera. Y aún hoy, con una identidad sumamente sufrida, porque durante todas las guerras, y sobre todo las guerras mundiales, los macedonios son los que peor la pasaron, con territorios usufructuados por otros, dominados por los griegos, por los turcos, por los alemanes durante la Segunda Guerra, pasaron todas. Las ancianas de esos pueblitos, cuando alguien se pierde en el mar, en las tormentas, salen a la costa a gritar y a pedirle a Alejandro que los traiga de nuevo. ¿Sí? Entonces, es muy interesante la impronta de Alejandro Magno en el Mediterráneo, y también es muy interesante la impronta que va a tener para los romanos. Los romanos van a visitar muchas veces la tumba hoy perdida de Alejandro Magno, y en todas las veces que la visiten le van a rendir honores como un rey vivo, es decir, como si él estuviera vivo, porque consideraban que su espíritu aún vivía en las acciones de los romanos. Miren de lo que les estoy hablando, ¿no? Es decir, estamos hablando de un personaje imperecedero en esa etapa de la historia. Lamentablemente muy mal explicado en el cine, muy mal explicado en el cine, y lamentablemente también muy mal explicado en la historia. Es decir, cuando se pueden leer cosas sumamente interesantes, si alguien quiere después me pregunta y yo les puedo dar hasta novelas que son brillantes sobre Alejandro Magno, y que lamentablemente no son difundidas, no son conocidas. Uno se queda con el relato chiquitito, así medio tontito, de tipo que iba a conquistar y conquistó. Y no entiende cuál era el sentido de eso. Bien, con esto cerramos la etapa de Grecia. Acá tienen, mira, me había olvidado que estaba esto. Acá hay otra palabra importante, que es la palabra oikúmene. Hoy se utiliza como ecumenismo, ¿sí? Es decir, síntesis de culturas. Pero la oikúmene era considerado por el griego el mundo en el cual se desarrollaban las cosas. ¿Sí? No la naturaleza, sino el mundo. Naturaleza y hombres, en donde se desarrollaban las cosas. Bien. Volvemos a este pedacito de línea de tiempo original para hacer la introducción a Roma. Primera idea fundamental: el mundo romano conquista el mundo griego en el siglo II a.C. Vuelvo a repetir lo que ya les dije con el helenismo: esto no significa que se murieron todos los griegos y nacieron todos los romanos de golpe, ni sembramos romanos como florecitas, sino que los romanos son un pueblo que ya tenía desarrollo
cuando el mundo griego estaba en esplendor. Roma tiene muchas complejidades, por eso voy a segmentarles algunas ideas en esta presentación. Primera complejidad de Roma es que no nace siendo un imperio. Y nosotros siempre hablamos del Imperio Romano y no nos damos cuenta que Roma nace como ciudad. Segunda complejidad, si bien tiene muchos puntos en común con los griegos, no proceden del mismo grupo de tribus. Las tribus romanas que migraron a ese territorio originalmente se denominan latinos, sabinos, umbrios y latinos, sabinos y umbrios, que constituyen los pueblos itálicos. ¿Sí? Sin embargo, tienen muchos puntos en común con esos primeros tribus griegas. Tercer punto, la historia de Roma la dividimos de manera muy fácil en 3 grandes etapas. Nosotros la primera de ellas, que es la Roma monárquica, no la vamos a desarrollar exhaustivamente. Porque el 90% de esa Roma monárquica es más mitológica que histórica. No hay fuentes fidedignas salvo del último periodo. Luego, otra cosa importante para decir es que el hombre romano es politeísta, cree en dioses antropomórficos, etc., pero tiene una conformación distinta en su religión. La religión para el romano es fundamental. ¿Sí? Dioses de la familia. Ahora vamos a hablar de eso. Culto doméstico, dioses de la familia. Dioses del Estado, culto público. Los dioses de la familia son propios de cada uno de nosotros. El romano entiende a la familia como una red de relaciones entre vivos y muertos. Entonces, por ejemplo, mi padre que ha muerto forma parte de mi familia todavía hoy, y yo debo rendirle culto. Para eso, el hombre romano llevaba siempre unas estatuitas talladas en madera, sin cara, pero que representaban a esos dioses familiares, que lo protegían a él en particular. Porque después estaban los dioses del Estado, similares a los griegos, Júpiter, Marte, Venus, que los protegen en general a los romanos. Pero a mí particularmente me protegen mis antepasados, que son dioses familiares, y que constituyen mi gens, familia, y forman parte de mi genius, o demonio familiar, lo que nosotros diríamos ese carácter que nos hace ser, en mi caso, Calvo, y en el caso, por ejemplo, de Emilia Fernández, ¿sí? Ese espíritu de la familia que se transmite de una generación a otra. Se le construían altares domésticos, en donde se hacían honras a los antepasados. Pero eso no era excluyente con el dominio público de los dioses. Entonces, para el culto público tenía otros dioses. Ese es un tema. El otro tema de la religión romana diferente es que, a diferencia de los griegos creían en los oráculos que vaticinaban el destino. Te mostraban el destino. Claro, lo hacían de una manera muy particular. Vos ibas a consultar, como hizo Leónidas con el oráculo, debo participar en la guerra. Y el oráculo de la pitonisa te contestaba: cuando la luna de Neptuno salga y el cielo caiga y los dioses, el hombre verá revelada su suerte. Igual, interpretalo como quieras, era. Los romanos no. Los romanos son supersticiosos. Y tienen no solo oráculos, tienen también vaticinios. ¿Qué me va a pasar? Y tienen días fastos y nefastos. Días fastos son días donde todo está tranquilo, y días nefastos son días de mala suerte. Y creen en la mala suerte. Una tradición muy arraigada popularmente, que es de origen romano, es la de no pasar por abajo de una escalera. Una tradición muy romana. Los romanos no solo creen en la suerte, creen en los juegos de azar. Vivían jugando a los dados. Les encanta lo azaroso.
pero porque creen que todo está manipulado por los dioses. Entonces, es supersticioso en su religión. A esto le agregamos otra cosa más. Aparte de tener dioses familiares y dioses del Estado, y aparte de tener estas supersticiones, cada vez que conquista un pueblo, cree que ofende a ese pueblo si les saca a los dioses. Entonces, ¿qué hace? Incorpora a los dioses al panteón romano. Por eso es que la diversidad de dioses que había en Roma hizo que el cuerpo colegiado que se encargaba de las festividades religiosas, que eran los comicios centuriados, armaron una tabla de equivalencias. Entonces, en esa tabla de equivalencias vos tenías la lista de dioses principales de Roma y al lado cómo tenías que llamarle en cada región que visitaras. Eso se llama sincretismo, mezcla de religiones. Él tomaba dioses de los pueblos, ellos tomaban dioses de los pueblos conquistados y los asimilaban a su propio panteón. Eso para el griego era un espanto. Empecemos por ahí, eso era un espanto. Porque para el griego los dioses y son así como nosotros los pensamos. No son como los piensa el de al lado. Pero el romano no, el romano tiene una mentalidad también mucho más pragmática, porque es un pueblo conquistador. Y esto está en su raíz, de la que vamos a hablar ahora. Ubicación primero. Y gran incógnita, que espero que les quede picando para cuando vean la clase de la semana que viene. O sea, cuando suba yo la clase y ustedes vean esto. Voy a ver cómo hago inteligentemente, si todavía estoy despierta y no me consume el estrés, para generar una clase en donde ustedes puedan interpretar esto que voy a decir. ¿Cómo pasó Roma de ser esta miserable ciudad chiquitita acá? Porque eso era la fundación de Roma original. Hacer esto. Esa es la respuesta, es muy fácil. Me van a decir todos, a través de la conquista. Pero no es tan fácil, porque ahora el interrogante se los voy a duplicar. ¿Cómo logró pasar de esto a que todavía hoy la consideremos valiosa? Para decirlo de otra manera, ¿cómo hicieron los romanos para sobrevivir 2000 años? Te van a decir, no, profesor, está exagerando. Contemos. 753 antes de Cristo, acá que está la gente de económicas, va a sacar fecha, número. 753 antes de Cristo se fundó la ciudad de Roma. Eso es mediados del siglo VIII antes de Cristo. Nuestros buenos amigos los griegos estaban fundando las polis y creando la filosofía. Cuando los latinos fundan en el Lacio una aldea minúscula, llena de problemas y de enemigos alrededor, llamada Roma. 753 a.C. La parte occidental del Imperio Romano, esta, se desintegra en el 476 después de Cristo. Y sobrevive la oriental, anclada, ¿dónde estoy que no veo bien? Anclada en Bizancio, ahí. Esa parte oriental cae en 1453 después de Cristo. Es decir que Roma realmente sobrevive del 753 a.C. a 1453 después de Cristo. Son casi 2000 años. Si no más. ¿Cómo hizo? Porque si ustedes recuerdan todos los imperios anteriores y posteriores, ninguno sobrevivió a eso. El de Alejandro no sobrevivió a su persona. El imperio persa se extingue con Alejandro, aunque ya venía en decadencia. El imperio chino en esta etapa se está formando. ¿Y los imperios posteriores?
que todos quieren emular, imitar a Roma. ¿Mm? Los norteamericanos tienen un águila en su escudo, el águila calva norteamericana. Es exactamente la sublimación y la actualización del águila romana, de los estandartes romanos. Lo mismo el Tercer Reich, Hitler, y lo mismo el Segundo Reich, Bismarck, antes que Hitler. Todos utilizan la simbología romana. El nombre imperio procede de Roma, imperium, para hablar de la dominación. Y el nombre emperador viene de una derivación del latín César, Kaiser, pero no por Julio César. Otra moraleja: de mi cátedra no se va nadie repitiendo la pavada de que Julio César fue emperador, porque eso no es verdad. A Julio César lo asesinan para que no llegue a ser emperador. Y el que funda el Imperio Romano es su sobrino nieto, Augusto. La posibilidad de que tenga su sobrino nieto con él es porque las edades en esa época eran, digamos, la juventud y la vejez estaban cronometradas de manera diferente que nosotros. ¿Mm? La expectativa de vida en la Roma antigua no supera los 50 años. Si ya pasabas los 50 años, eras como Matusalén, tenías millones de años. ¿Sí? Eras eterno. Pero en general, la expectativa de vida no llegaba más allá de los 50. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿cómo Roma empieza siendo ese pobladito y termina siendo semejante imperio? ¿Y cómo semejante imperio termina cayendo definitivamente en lo que es su aspecto político y territorial en 1453 después de Cristo, pero perviviendo en nosotros? O sea, las leyes y codificaciones de todo el mundo se fundamentan en el derecho romano. Entonces, ¿Sí? el que forma a Roma un imperio es el sobrino de Julio César. Exacto, Augusto. Entonces, fíjense en esto. La pregunta generalmente la resuelven fácil: las conquistas. Pero una conquista no dura tanto. En realidad tiene que haber algo más. O por lo menos decir, tienen que conquistar algo que no es material. Tienen que conquistar el espíritu. Y eso es lo que hizo Roma. Ayudados por el impulso de la cultura griega que absorbieron, dominaron el espíritu de todos los pueblos que conquistaron, pero los dominaron de una manera muy interesante, a través de la obra pública y de la educación. Esta helenización que habíamos hablado antes, que se ve en la filosofía, el arte, la literatura, el teatro y la mitología griegas, pasa a Roma y los romanos la transforman en humanitas. ¿Sí? De ahí viene la palabra humanismo. Es el primer humanismo, el humanismo grecolatino, que valoriza al hombre y piensa al ciudadano para la ciudad. Así los romanos empiezan su proyecto de romanizar los pueblos conquistados. Conquista, fundación de ciudades, obras públicas, arquitectura y un único lenguaje. Ese es el factor aglutinante. Para el romano, el factor aglutinante no es el Estado romano. El factor aglutinante es la lengua y lo que el Estado romano le pueda dar al pueblo conquistado. Entonces, haciendo algo parecido a lo que hizo Alejandro Magno, solo que con una impronta mayor y con una organización perfecta, los romanos le ofrecen a los pueblos conquistados convertirse en ciudadanos de Roma. No van a poder gobernar, porque en Roma existe el concepto de una ciudadanía de primera, romanos puros, patricios, que gobiernan Roma, y una ciudadanía de segunda, plebeyos, gente que se incorporó a Roma, pero que no estuvo en la fundación. La familia no viene de la fundación de Roma. Esos son los plebeyos. Entonces, para el romano, romanizar implica esto. Vamos a suponer, Julio César conquistó la Galia y en el 50 a.C.
logró que el rey de la Galia depusiera las armas y se la entregara en símbolo de sumisión. Inmediatamente que la conquista, la reordena y la reorganiza. La Galia era un conjunto de aldeitas, para que ustedes se den una idea, con casitas de barro con techo de paja, unas pegadas al lado de la otra, sin calles, sin pavimento, sin nada, llenas de barro por todos lados, anegadas, bastante aisladas unas aldeas de otras. En 20 años, la Galia tuvo una ciudad capital, Lutecia, hoy París, que la fundaron los romanos. Una serie de ciudades conectadas con Lutecia a través de caminos que no se inundaban, casas de cemento, baños públicos, termas, acueductos, escuelas, templos, foros y pavimento. Obra pública. A eso súmenle otra cosa. Todos los galos que se convirtieron en ciudadanos de Roma fueron incorporados al servicio militar. El entrenamiento en el servicio militar romano duraba entre 5 y 10 años. E iban a todos lados a combatir, con una disciplina exageradamente férrea, muy, muy difícil, hoy casi imposible para cualquiera de nosotros, basada en el castigo, pero también en el aprendizaje del latín. Entonces ese galo que se incorpora al ejército, a la legión romana, termina romanizándose él adentro de la legión, porque está peleando para Roma, por Roma. Cuando termina su servicio militar obligatorio, pongámosle 10 años, si estuvo en campaña militar podían ser 20, vuelve a su casa. ¿Qué les enseña a sus hijos? Les enseña lo que aprendió en el servicio militar, les enseña lo que aprendió en el ejército, les enseña a amar a Roma. Entonces, eso es lo que hacía el romano, y a eso llama romanización. Miren, acá vienen las imágenes. Este arco se llama arco de medio punto, y este tipo de arco de medio punto que tiene un ladrillito al lado de otro, recarga todo el peso del techo sobre este arco. Eso hace que no se quiebre y que uno pueda hacer techos no muy altos, pero sí cóncavos. Este arco de medio punto es típicamente romano, es un invento típicamente romano. Esto es un acueducto. En este caso es una foto del acueducto de Segovia, en España. Pero los acueductos están en toda Europa, lo mismo que los caminos de los que vamos a hablar después. Los acueductos están en toda Europa. El acueducto destina aguas para distintos usos, por ejemplo, para irrigar los campos o para hervir. Lo interesante es que muchas veces los romanos hacían pasar estas aguas por distintos clivajes de piedra. Si ponían piedras limpias, algunas pulidas y otras naturales, pero bien limpias, por donde pasaba el agua. Entonces, en el término de una semana, el agua se depuraba de sus impurezas y podían utilizarla para tomar, para ducharse, etc. El hombre romano, a diferencia de casi todos los pueblos de la época, es extremadamente higiénico. Considera la barba como un insulto, por eso no van a ver casi nunca romanos barbudos, salvo cuando están en campaña. Si miran las películas de romanos, habrán visto que uno piensa que es una exageración de Hollywood, pero es real. Los romanos tenían que presentarse a combate afeitados y con el cabello corto. La higiene y la pulcritud eran propias del mundo romano, por eso es que había baños públicos, no solo para hacer las necesidades, sino también para bañarse antes de ir a la casa. Por ejemplo, en las canteras, para que la gente que trabajaba en las canteras picando piedra, al salir de la cantera, pasaban por un baño público y recién ahí iban a sus casas. Esto es muy interesante, porque el romano es casi un obsesivo de la higiene. Y cuando alguien no lo es, le parece que es un bárbaro, un extranjero. Estas leyes son los originales. Lamentablemente no conseguí una imagen más nítida,
de la primera codificación de leyes que funda o asienta los principios de la República Romana, la ley de las 12 tablas. Y es una codificación interesante porque todo el derecho romano va a estar fundado en ella. Miren esto. Esto es una domus. Domus quiere decir casa. Esta está en Pompeya. Si alguna vez viajan a Italia y van a Pompeya, pueden recorrerlas, porque estas casas han sido semi-reconstruidas. ¿Qué quiero decir? Las que se encontraron en el estado en que ven estas, solamente fueron limpiadas, solamente les hicieron limpieza. Y las que fueron, que están más o menos, les hicieron breves reconstrucciones, pero todo el sitio es recorrible, pueden caminar por adentro, entrar en todas las casas, salir. Esta domus solamente le han cambiado esto que está acá, que es bien moderno, que lo han puesto para que no se meta nadie, ¿no? Pero todo lo demás es original. Y esto que estamos acá es lo que se llama el atrio de la casa. Esta era la entrada, el pórtico de entrada, que no se encontró. Seguramente estará destruido. Este es el atrio de entrada. Todos los atrios tienen como esta pequeña piscina con agua. Algunos tenían fuentes, es decir, no solo tenían la piscina con agua, sino alguna escultura de donde salía agua. Un pequeño escritorio, y luego las distintas indicaciones para recorrerla. Esta, por ejemplo, es la Domus Aurea, es una reconstrucción de la Domus Aurea de Nerón, que se consideró, ya en la época del Imperio, una de las casas más lujosas de toda Roma. Y miren esta calle. A mí me interesa mucho hablar de las calles y caminos en Roma. ¿Son de piedra? Sí. Piedra unida con cemento. El romano inventó el cemento. Piedra unida con cemento, que tenían algunas particularidades. Miren cómo está hecha. ¿Ven que tiene como una curvita y canaletas para que no se inunden? Y además tiene otra ventaja esto. Acá no se ve porque esta está desmontada y montada dentro de un museo. Pero si viéramos las que todavía están en pie, en toda Italia, en toda Europa hay, veríamos que en los encastres de las piedras ponían unas pequeñas, sobre todo si eran carreteras por fuera de las ciudades, ¿no? Que unían ciudades. Ponían unas piedras que absorben la luz del sol, que se llaman ojos de gato. De esta manera, de noche, la calle estaba iluminada. Ahora seguimos viendo imágenes. Recorrido breve por los períodos de la historia romana. Monarquía. De la fundación de Roma a la formación de la República, cuando expulsan al último rey. Este periodo, salvo los últimos 50 años, casi todo este periodo es más mito que historia. República. Bajo este gobierno republicano, los romanos tenían un senado muy parecido a la asamblea griega, solo que el senado estaba compuesto por varones descendientes de los que fundaron la ciudad de Roma. Eso se llamaban patricios. Y todos los pueblos que se incorporaron luego, tanto a la ciudad de Roma como a las conquistas, eran llamados plebeyos. Hay un conflicto por el cual cada vez a lo largo de la República los plebeyos van logrando más concesiones, nosotros diríamos más derechos, más concesiones políticas. Pero también este periodo es muy rico porque es la etapa de la expansión romana, es la etapa de las conquistas. Y el fin de la República tiene que ver con las guerras civiles y con el surgimiento del imperio. En el 27 a.C. nace el imperio, y aquí están las dos fechas. Cae en el 476 después de Cristo y 1453 después de Cristo la parte oriental. Un dato importante acá y que salta a la vista es que Jesús no vivió con los dinosaurios. Nosotros ubicamos a Jesús histórico, durante el gobierno de Octavio César Augusto, príncipe de Roma, primer emperador, nace Jesús. Y la crucifixión, y para los que creemos resurrección,
se produce cuando el que gobierna el Imperio Romano es otro emperador, Tiberio. A partir de ese momento comienza el origen del cristianismo, hecho que también tenemos que considerar porque si no, no entendemos nada de la siguiente historia. Entonces ven que los periodos históricos de Roma son fáciles de memorizar porque están como en compartimientos, ¿no? Y se caracterizan por el nombre de la forma de gobierno que tuvieron. Simplemente, monarquía, origen de la ciudad, formación de la sociedad, patricios y plebeyos. República, la prevalencia de las leyes. El Senado como órgano de gobierno, 500 patricios que gobiernan Roma. La expansión territorial, las conquistas. Pero claro, Roma termina siendo de Portugal a la India y de Inglaterra el corazón de África, gobernado por 500 tipos que no se movían de Roma. Entonces, evidentemente ahí empiezan las guerras civiles, empiezan los problemas, tanto económicos como de liderazgo. Concluyen las guerras civiles no con el asesinato de Julio César, sino con la última guerra civil entre su sobrino nieto Augusto y el general amigo de Julio César, ¿sí? Y amante de Cleopatra, Marco Antonio, y cuando Augusto derrote a Marco Antonio y Cleopatra y termine esa guerra civil, nace el imperio. Yo pensé que era Octavio el emperador, no sé por qué. Es Octavio. Ah, ¿es el mismo? Es el mismo muchacho. Mirá, Augusto y Octavio son los mismos. Son los mismos. Tenemos un gran problema con los nombres en Roma. Duplicado por culpa de Augusto, además. Un primer problema es que originalmente los romanos siempre utilizaron, por esto que les dije hoy de la familia, los romanos siempre utilizaron todos los nombres familiares juntos. Por ejemplo, Julio César, Cayo, Julio, César, Primo Quintus. Cayo, porque es el nombre original. Julio, porque procede de la gens o familia Julia, descendiente directo del fundador de Roma. César, porque es el otro nombre que le pone su padre. Y todos los otros, porque son los nombres de los abuelos y de los bisabuelos. Entonces, un individuo tenía 28 nombres. Ese es un problema. Segundo problema viene porque algunos nombres no son el nombre propio. Por ejemplo, el de Octavio. Octavio es nombre propio. Pero cuando él sea consagrado por el Senado como príncipe de Roma y empiece a ser un emperador, le van a cambiar el nombre. Y el Senado le va a dar un nombre de honor, un nombre casi divino, el de Augusto, que significa el que tiene la capacidad augural, el que puede ver el futuro. Augusto no es el nombre propio, él se sigue llamando Octavio. Lo que pasa es que ese nombre lo honra de tal manera que él prefiere retirar el de Octavio y ser llamado Augusto. Y a ese nombre de Augusto le agrega otro nombre honorario, César, en homenaje a su tío abuelo. Por eso es César Augusto, príncipe de Roma. ¿Sí? Pero es el mismo muchacho, es Octavio. Acá entonces tenemos este siglo de Augusto que va a ser el siglo de consagración del Imperio Romano. Tenemos el nacimiento de Cristo, la formación del cristianismo y las persecuciones. ¿Sí? Son 300 años de persecuciones, entre el 63 y el 313. Y luego el declive del imperio. Esperen que me fui. ¿Qué me pasa esta? Me está faltando una imagen. Bueno. Entonces, para ir redondeando, esta es la presentación de lo que nosotros vamos a ver en Roma. Yo voy a tomar este esquema para después desglosárselos en la primera clase sobre Roma.
Muy probablemente en esa primera clase me dedique a hablar de estas dos etapas, teniendo en cuenta que la monarquía es de lo que menos vamos a hablar, y vamos a hablar más de la república. Y luego vamos a tener otra clase donde hablemos del final de la república, Julio César, Octavio y el comienzo del imperio y el siglo de Augusto. Roma no es complicada si la leen atentamente, ¿eh? Si la leen atentamente. Y además tiene muchas cosas más prácticas. La mentalidad romana es una mentalidad de ingeniero, ¿no? Resolver el problema concreto y práctico. No es la mentalidad especulativa de los griegos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Para cerrar, un recordatorio del recuperatorio. 14 de septiembre, 18 horas, va a estar habilitado en el aula virtual en la pestaña de evaluaciones parciales. Como les dije al comienzo de la clase, la calificación va a ser aprobado o desaprobado. Si aprueba, no rinde el recuperatorio de este parcial en noviembre, que es la fecha definitiva. Obviamente que si desaprueba el segundo va a tener que ir al recuperatorio del segundo. Pero es importante tener en cuenta, no hay recuperatorio para promoción, y quien desaprueba uno o los dos parciales pierde la promoción, pierde la posibilidad de promocionar. Si desaprueba, tiene la última o está ausente o no se presenta, la última instancia para rendir va a ser en el mes de noviembre. No les puedo decir la fecha exacta porque va a depender de las mesas de examen. Y estamos con una complicación con eso, porque hacerlo a distancia y a través de internet, sinceramente se los digo, que estoy en la gestión, me estoy dando cuenta, hace a veces que sea muy complicado por los recursos. Imagínense ustedes que nosotros tomamos oral, los finales, escrito los parciales y recuperatorios, pero los finales son orales. Y en mesas de examen estaríamos tomando recuperatorio escrito, a la vez final oral, en simultáneo con todas las carreras que están tomando casi a la misma hora. Entonces los recursos se saturan. Esto se los tengo que decir para que ustedes entiendan por qué a veces hay estos cambios de fechas o de cronogramas, ¿no? Pero bueno, repito, en lo concreto de Historia de la Cultura, recuperatorio optativo septiembre, 14 de septiembre, 18 horas. Si no me presento o desapruebo, la última instancia la tengo en noviembre. Lo que ponemos en los recuperatorios es aprobado o desaprobado. Si apruebo, me queda libre. Me tengo que jugar a no desaprobar el segundo para no ir a recuperatorio. Por supuesto, regularizo la materia. El que promociona, el que está en condiciones de promocionar, tiene que haber cumplido con todas las instancias que nosotros hayamos pedido para esta condición, ¿no? Actividades, trabajos, etc. Más el tema de los parciales. Bien, ¿ven que me quedó esta? Ah, la pude recuperar. Acá tienen un camino romano, cierro con esto. No sé por qué no la proyectó, pero si la ven, acá tienen otro camino romano, y acá sí se veían entre en las junturas de las piedras los ojos de estos ojos de gato que absorben la luz solar. Esto que atraviesa la ciudad de Roma es la cloaca máxima, también tenían cloacas los romanos, y esto lo repetían en todas las ciudades que conquistaban. Una especie de monolito que tiene ahí una escritura, este monolito está en la intersección de un camino. Por eso el dicho de que todos los caminos conducen a Roma. Este mapa fue hecho por arqueólogos, después de explorar casi todas las ciudades fundadas por Roma y casi todos los caminos encontrados al día de hoy. Miren que parece una red, ¿sí? Pero todas, ¿dónde terminan? En la ciudad de Roma. Y por estos caminos iban los impuestos, los comerciantes, los viajeros, los que se mudaban de un lugar a otro. Y esto que está acá, yo sé que se van a reír, pero es el antecedente de las comidas rápidas.
Generalmente estaba en los centros urbanos más poblados. Estas son ollas, y abajo estaba la cocina, abajo de las ollas está el fuego. ¿Y para qué servían? Comida al paso. Es un mostrador que sale hacia afuera, y vos pedías algo caliente y lo comías. En general se comían, como hoy pedimos un cono de papas fritas, en esa época se pedían, por ejemplo, frijoles, es decir, me sale en inglés, beans, porotos. Se pedían porotos de distintos tipos, se comían muchas legumbres en la Roma antigua. Se podían pedir porotos al paso, porotos con salsas, o estofados que se pudieran comer al paso. Bueno, es el antecedente de McDonald's. Lo puse para que vean que no todo se inventó en la edad actual. ¿Mm? No todo está inventado en el presente. Bien, con esto cerramos la clase de hoy.